Gloria a Dios. Bueno, dice en el Salmo 119, verso 16, verso 160, la parte primera, la suma de tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios se complementa, ¿sí? No podemos nosotros mirar solo un texto bíblico y formar de él una doctrina, una, una- algo absoluto, sin confirmarlo con otros textos, ¿sí? Porque la suma de la palabra de Dios es verdad. Entonces, quiero que tengamos en base esto. ¿Puede bajarle un poquitico? Entonces, por eso es bueno que nosotros estemos preparados, como dice la Escritura, para toda buena obra. Porque hoy solamente me faltó a mí recoger la ofrenda. Alabanza, prédica. Sí. Y gloria a Dios. Amén. Y esto me tocó desde los 19 años. Tocó, sí. Pero le damos gracias a Dios, amén, porque debemos ser entrenados. Hay momentos así. Y tiene que haber palabra en la iglesia, tiene que haber alabanza, servicio que es para Dios. No podemos decirle a Dios, no puedo, no estoy preparado. Más cuando llevamos tiempo. No, no es correcto. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Eh, Hace unos días atrás, me encontré con un hermano en la fe y él se sorprendió mucho al verme a mí, porque pues él, yo compartí con él un buen tiempo en discipulado y él tuvo un tiempo muy lindo con Dios, pero él en pecado. Cayó en pecado y es triste de que cuando pasan esas cosas se vuelve como noticia voz populi, ¿sí? Y digo que es terrible y es triste porque no debería ser así, no debería ser así. No es el espíritu que debemos nosotros tener, porque Dios no es así. Amén. No es así. Porque este hombre fue juzgado, sí, cometió una falta que hizo un daño colateral, pero la vida sigue. Él está vivo, él respira, tiene oportunidad de arrepentirse, ¿o no es así? ¿Sí? Pero él se sorprendió porque le dio pena, le dio mucha pena conmigo, que no debería sentirla, porque yo, gracias a Dios, nunca lo he juzgado a él. Nunca. Pues porque bueno, en tantos años que llevo en el Señor, ¿qué me voy a sorprender, no? Y, y he aprendido en Dios a no juzgar, ¿sí? Aunque a veces nuestra naturaleza humana tiende a hacerlo, ¿sí? Tiende a hacerlo. Pero yo cuando lo vi a él, normalmente yo hacía amistades muy cercanas y él, varón, yo lo abracé. Le dije, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, lo abracé. Y eso para él fue muy importante, ¿sí? Y me saludó, un poco frío, pero yo entendí que tenía vergüenza. Pero sé que con mi abrazo, con el Dios te bendiga, él fue tocado en su corazón. Y creo que fue de Dios, porque eso es Dios a través de nosotros diciéndole, hey, yo pienso en ti. Tú no estás muerto para mí, ¿sí? Y es tan peligroso porque él de pronto quiere levantarse, pero el dedo acusador, la murmuración, hace mucho daño. Tanto que a veces la gente puede hablar y tener razón en que sí pasó eso, pero,
Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿O no es así? Le quitamos la oportunidad a la gente de entrar al reino de Dios, sin Dios quitarla. Pero nosotros somos sus mensajeros. Suficiente palo recibimos a veces del mundo como para que nos demos palo entre nosotros, ¿o no es así? Sí. Pero a mí me dio dolor ver eso en mi hermano porque vi como que yo percibía todo el palo que ha recibido y cómo se va a levantar. ¿Cómo? Si la murmuración hace tanto daño y hace mucho daño. Hay unos que son más fuertes que otros y han sobrevivido y están en el camino. Yo soy uno de ellos que me han murmurado como nunca, pero aquí estoy. Amén. He confiado en Dios, ¿sí? Pero hay de los que murmuran porque cierran la entrada al reino a mucha gente que es débil y se mueren en un estado de condenación que no debería ser así. El rey David, recordemos la historia cuando Saúl cayó, ¿sí? Y el mensajero fue a llevarle la mejor noticia para el rey David. Oh, tu enemigo ha muerto. David lo mandó a matar porque no, ha caído un ungido de Dios, ese hombre fue ungido de Dios. ¿O no es así? ¿O nosotros jugamos a Saúl? No. Entonces eso de pronto me llevó un poquito a meditar un poco en la palabra para hoy. ¿Está bien? ¿Está bien? Tenemos nosotros primero que decirle a Dios que nos perdone si un día hemos murmurado de alguien, ¿sí? Con razón o sin razón. Peor es cuando es sin razón. Peor. Y guardemos esto en el corazón, cuando se quiera venir ese venenito a nuestra boca de hablar de alguien, no lo hagamos nunca más. Amén. Que hoy se corte eso en nuestra vida. Que hoy se corte. Porque la gente debe recibir de nosotros palabra de vida. ¿O no es así? De vida, que le levante. Y entonces, a veces, no, y a veces peor, cuando juzgamos, tomamos una palabra de la Biblia. O sea, no solamente lo juzgamos con nuestra actitud y palabras y murmuración, sino que sacamos la Biblia. Es que la Biblia lo dice. Por eso les dije que tengamos en cuenta esto. La suma de tu palabra es verdad. Porque un texto bíblico lo dice, lo sacamos de ahí para darle duro al hermano. Y no debe ser así. No debe ser. El Señor Jesús no dijo, no juzguéis a alguno, no, Él dice, no juzguen a nadie, porque uno solo es el que juzga, papá Dios. ¿Sí? Papá Dios. Uno puede tomar sus medidas, ¿cierto? Si alguien ha hecho daño, listo, yo no murmuro él, pero tomo medidas para que ese daño no siga y no me vaya a afectar a mí ni a otros. ¿Es correcto? ¿Está bien? También en esos días recordaba yo que iba con un hermano en la fe por el centro y al otro lado iba un pastor amigo, que este pastor había pecado también hace muchos años, había pecado. Y yo iba con este hermano cuando él me dice, ve, mira quién está allá, el adúltero. Y entonces yo lo miré a él y le dije, Dios mío, eso pasó hace más de 30 años, varón. ¿Por qué hablas de él así? No hables de él así. 30 años y tú le dices eso. No, me ofendió, me sentí muy ofendido. Y dije, no, no es correcto una persona así. Y este varón que yo lo conocí, este pastor, luchó toda su vida contra ese dedo acusado. Yo creo que perdió muchas oportunidades por eso. Porque con un texto bíblico una persona puede condenar a alguien. Porque la Biblia dice, si esa persona no lee la palabra, pues por eso la suma de su palabra es verdad. ¿Sí?
Entonces vamos a mirar un texto bíblico que muchas veces, si lo leemos a la ligera, puede darnos a entender algo, ¿sí? Y vamos a desgranarlo. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6 en NBI. Vamos a irlo leyendo allí. Dice, es imposible ¿qué? Que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo. Es Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Lo estoy leyendo en una versión de la Biblia que es la Nueva Versión Internacional. Dice que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Leyendo este texto dice, si un día naciste de Dios y te alejas, es imposible que seas restaurado a Dios. Dice esta versión. O sea, si alguien nació de Dios, si alguien recibió el Espíritu Santo, si alguien gustó de las promesas de Dios, caminó con Dios, dice, peca, es imposible, según esta versión que estamos leyendo, que renueve su arrepentimiento, aquel que fue iluminado una vez. Porque es imposible, ¿por qué? Porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Vamos teniendo en cuenta esas versiones, ¿sí? Vamos a mirarlo ahora en Dios habla hoy, ese mismo texto. Dios habla hoy. Dice, porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero, si caen de nuevo, ya no se les puede hacer volver a Dios, porque ellos mismos están crucificando otra vez al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla de todos. Fuerte, ¿no? ¿Sí o no? Es muy fuerte. No se me quede dormido. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿O no es fuerte ese texto? ¿Sí? Ahí está cerrando la puerta. Dice, si naciste de Dios y pecaste, ya no queda más. Ya no hay más. Los que fueron iluminados con la luz de Cristo, ellos fueron hechos hijos de Dios. Las promesas dicen que somos los primogénitos. Esa persona fue primogénita, ¿sí? Las promesas de Dios estuvieron con él. Tuvo al Espíritu Santo, ellos amaron la palabra de Dios, estuvieron adorando a Dios con nosotros, ¿sí? Recibieron la vida eterna por la fe como nosotros. Dice ese texto, pero si esa persona cae en pecado, ya no puede volver a Dios, ya no puede volver a Dios. Este ha sido un texto que, Dios mío, se ha debatido muchas veces, ¿sí? Por lo que nos da a entender, ¿sí? Ahora quiero que lo miremos en la nueva Biblia viviente, la NBV. Dice, a los que en alguna ocasión han entendido el Evangelio, han gustado las cosas del cielo, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y caen de nuevo, es imposible que se les haga volver a Dios.
sería como crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo a la burla pública. Gozó de las promesas y tiene título de Hijo de Dios y primogénito, pero cayó, y con estas versiones dice que es imposible que vuelva a Dios, hacerle volver a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien cae en pecado? Si le presentamos este texto bíblico, dice, no puede, no puede. Y esto se ha hecho. ¿Por qué leemos diferentes versiones? Yo quiero explicarles un momento esto acerca de las versiones. La Real Academia de la Lengua Española cada 10 años saca del uso palabras que ya no se usan en medio de la comunidad. ¿Sí? Hay palabras. Un ejemplo, enalbardar. ¿Quién sabe qué es enalbardar? Es una palabra de 1960, ¿sí? La encontramos en Génesis con Abraham. Dice, y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno. Unos podrían decir, hola, ¿será que lo mató, lo vendió o qué? Pero eso dice en Reina Valera de 60, o sea, hace 62 años. Pero en las nuevas versiones vamos a encontrar, y Abraham se levantó temprano y ensilló su asno. Otra le dicen, le puso silla a su asno. Ah, la pueden entender. Porque es que el propósito, la misión de la sociedad bíblica es hacer llegar la Biblia, la palabra de Dios, a todo lugar en la tierra, en un lenguaje que lo puedan entender y a un precio que lo puedan adquirir. Entonces, ellos que traducen la Biblia tienen que tener en cuenta todas estas cosas que para que la gente entienda, las nuevas generaciones entiendan el mensaje de Dios. Por eso las nuevas versiones ahorita las han sacado para los jóvenes, porque son en un lenguaje que ellos lo pueden entender. ¿Sí? Lo pueden entender. Ellos no van a entender el vosotros, de pronto en España sí, el vosotros, el enalbardar, y no solamente los jóvenes de nuestra, ¿cómo decimos? Citadinos, sino también hay etnias, ¿sí? Recuerdo que en una de las traducciones al dialecto, a uno de los dialectos indígenas de aquí, de nuestro país, las sociedades bíblicas, quiero decirles que una traducción de la Biblia puede durar 10 años. Y en la traducción de la Biblia participa un equipo interdisciplinario. Disciplinario. ¿Sí? Es, sí. ¿Por qué? Porque si la Biblia solo en el proyecto de traducción la traducen solo cristianos, entonces hacemos de la Biblia una doctrina solo evangélica. Si la traducen solamente católicos, también ellos la van a inclinar hacia su lado. Si los adventistas del séptimo día, entonces en un equipo interdisciplinario de traducción de diferentes denominaciones, interdenominacional, pero también interdisciplinario, hay teólogos y aún hay ateos en la traducción de la Biblia. ¿Con qué fin se hace? De mantener la pureza de la palabra, que no se vaya para un lado ni para otro. Que solamente se centren en la traducción, en el pensamiento de aquel que escribió ese papiro. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Y entre todos, la suma de tu palabra es verdad. ¿Sí? Aquí en esta etnia de aquí de Colombia, no recuerdo su nombre, querían sacar el Nuevo Testamento para que ellos lo pudieran entender en su propia lengua. Y cuando estaban en la traducción, pues ellos lo que hacen es traer un nativo de allá al equipo de traducción para que él les ayude en el lenguaje, ¿cierto? En el idioma. Y puedan sacar la palabra de Dios en su propia lengua para esa comunidad y la puedan ellos entender, ¿cierto? Entonces ellos se encontraron con que la palabra perdón ellos no la conocían. Y entonces si ellos van a leer en su Biblia la palabra perdón, ellos no van a entender.
Y entonces ellos se pusieron a investigar y resulta que perdón para ellos es esta palabra, ¿puedo volver a amarte? Se encontraron que era más profundo. Cuando ellos le dicen, alguien los ofende y ellos le dicen, quiero pedirte perdón, entonces, ¿puedo volver a amarte? Esa es la manera en que ellos piden perdón. O sea, cuando ellos ofenden a Dios, le dicen a Dios, ¿puedo volver a amarte? Es muy profundo y muy hermoso, ¿sí o no? Por eso las versiones, por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra y tener varias versiones y tener un espíritu correcto. Si hay una persona que condena, que intriga y todo eso, va a encontrar versículos claves sueltos para darle martillo a todos. ¿Sí? Y no es correcta esta actitud. Entonces nos encontramos con este texto bíblico que nos dice que es imposible para una persona que pecó ser restaurado para Dios. Pero sí, estas versiones de la Biblia contrastan un poco, ¿sí?, con la versión antigua de la Biblia. Y vamos a leer en la versión antigua de la Reina Valera este mismo texto que estamos leyendo hoy, ¿sí? Vamos a mirarla en la versión antigua. Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Miremos cómo inicia esta. Dice, es imposible, ¿sí? Pero el sentido cambia, ¿sí? Allí dice que si has pecado, en las versiones antiguas dice que, en las que leímos ahora dice que si ha pecado es imposible que sea restaurado, ¿sí? Pero en esta dice que es, dice, perdóname, lo vuelvo a leer, es imposible a los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y ¿qué? Exponiéndole a vituperio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Dice que este texto contrasta mucho, ¿sí?, con la versión, con Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Voy a explicar ahora este texto en la versión antigua, pero quiero que leamos Primera Carta de Juan 2:1, porque cuando leemos ese texto de Hebreos, pero también leemos la carta de Juan, Primera de Juan 2:1, allí como que impactan estas dos versiones. ¿Quién puede leer primera carta de Juan 2:1? Reina Valera, Reina Valera. Dale pues. Gracias. Entonces, mira, nosotros tomamos Hebreos capítulo 6 de 4 a 6 y dice, es imposible que sean restaurados. Pero ya luego viene Juan y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo.
Qué contraste, ¿no? Porque allí dice, si pecamos, no tenemos la opción de ser restaurados. Nos da a entender. Pero acá Juan dice, si hemos pecado, tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Por eso el sacerdocio de Jesucristo no es levítico. Él no es sacerdote levítico, sino él es sacerdote según el orden de Melquisedec, que dice que es sacerdote para siempre. Porque dice la escritura que él se ofreció una vez y para siempre. El sacerdote levítico tenía que presentarse muchas veces para expiar el pecado de otros y tenía que morir un animalito. ¿O no es así? Y por todo el pueblo una vez al año. Pero Jesús se ofreció una sola vez. Una sola vez. Quiero que leamos Primera Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Búscala allí, Paulita. Primera Pedro 3:18. ¿Están allí? Sí. Amén. Reina Valera, sí. Cristo dice, padeció ¿cuántas veces? Por todos los pecados de nosotros. Una sola vez. El justo murió por los injustos, por todos nuestros pecados. Él sabía, o Dios sabe, que nosotros íbamos a pecar. Sí, sí. Si nosotros tomamos este texto de Hebreos, así en esta versión sola, no estaríamos aquí ninguno. ¿Ya? Y tristemente hay muchos así por la calle, hermanos, que ya no tienen fuerzas para ir a una iglesia, porque se sienten rechazados, porque sienten que ya pequé, ya no tengo opción. No tengo opción con Dios porque es verdad lo que el hermano me dijo, que si ya peco, ya no tengo opción. Él me dijo, la palabra lo dice. Triste, ¿no? Porque no es la suma de la palabra de Dios. La suma de la palabra de Dios nos dice, pecaste. Sí, pero lo que nos quiere decir en la versión antigua nos da un poco más de luz, es de que ya físicamente no podemos traer a Jesús para que muera por nosotros otra vez. Es imposible. Físicamente no es posible. No es posible que Jesús físicamente vuelva a sufrir vituperio y ser clavado en la cruz. Ya fue una vez para siempre. Por eso ya nos está contradiciendo. Dice Jesús, ya pagó por nuestros pecados. Pero el religioso dice, no, ¿cómo así? O sea que eso es un juego. Muchos años atrás, pastores decían, no prediquemos así en los púlpitos porque eso la gente va a coger un libertinaje. Tenemos que predicar la palabra como es, ya el que la toma diferente, ya es, pero ¿por qué yo tengo que predicar un mensaje de condenación para tener a la gente conmigo en la iglesia? Ya Jesús padeció una sola vez. Y si no fuera por ese sacrificio de Jesús, no podríamos estar aquí porque no hay otro sacrificio. Y Él no iba a venir otra vez. ¿Cuántas veces tendría que venir Jesús físicamente a morir? ¿Mantendría así? Y repartido en miles. ¿O no es así? Por uno solo. ¿Y cuántas veces por ese solo diariamente? Eso es lo que nos quiere decir el texto. Por eso Juan dice, y la sangre de Cristo. Si hemos pecado, tenemos abogado. Usted no busca un abogado para que lo condene, o nada así, para que lo defienda de ese acusador.
Porque hay un acusador que usa al religioso, ¿sí? Usa su lengua y le muestra los textos aislados para acabarlo. Y no es así. No es el espíritu correcto. Aún Jesús lidió con eso, con ese tipo de personas, con los hijos del trueno, ¿sí o no? Señor, aquí en esta ciudad no nos atendieron. ¿Será que ordenamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Jesús, uy, no. Uy, perdón, Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que ningún hombre se pierda, ¿o no es así? ¿Ustedes creen que el sacrificio de Jesús que costó tanto por ese hermano que pecó, que sí, hizo un daño colateral, pero pecó, él se puede arrepentir y es válido la sangre de Jesús? El sacrificio de Jesús es perfecto. Puede limpiar nuevamente. Ese es el Jesús que tenemos. Hebreos capítulo 7:25. Mire que en Hebreos 6 nos da a entender una cosa. Ahorita vamos a Hebreos 7:25. Ajá. Miren el espíritu correcto, el espíritu de Dios. ¿Qué dice allí? Que Jesús vive ¿cuánto? Perpetuamente para interceder por nosotros. ¿Qué? Dime, ¿qué hace Jesús? ¿Hasta cuándo? Perpetuamente. ¿Y quién es él? ¿Qué dice en Hebreos 7:25? ¿Quién es Jesús? Sumo sacerdote. Él todavía en el cielo, Él en el cielo es sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que es nuestro abogado que intercede por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora no existe ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no existe ninguna condenación para aquel que cree y confía en Dios? Porque tiene un abogado, tiene un sumo sacerdote que intercede por él, tiene un sacrificio ya que fue hecho una vez y para siempre y que solo por la fe puede tener acceso a él. Amén. Eso nos quita un peso de encima. Un peso de encima. ¿Cuántos si pierden el gozo, la alegría, porque pecaron? Todos hemos pecado, todos pecamos, hermanos, de muchas maneras. Hay diferentes debilidades en cada uno de nosotros. Pero Dios espera de nuestra actitud la del publicano. Corazón que dice, sí pequé. Sé que no soy digno de tu perdón, pero perdóname. ¿A quién más tengo yo sino a ti? ¿Sí? Y ahí es cuando de pronto también, qué bueno un hermano espiritual. Diga, no, tranquilo, vamos para adelante. Cristo Jesús puede perdonarte, puede levantarte, puede guiar. Sé que no es así, es un camino duro, porque a veces cuando nos toca a nosotros que alguien nos ofendió y queremos caerle encima y no le damos el perdón. Pero hola, Padre, permítame un momentico. Gloria a Dios, ya, no, está bien, está bien. Gloria a Dios. Bueno, dice Hebreos que tenemos un gran sumo sacerdote. Y todos, hermanos, necesitamos de este gran sumo sacerdote cada cuánto? Diariamente. Pero Pablo enseñó completo el Evangelio. Él nos dice esto, pero él nos dice de todas formas, hermanos. Vamos a leer los textos, los últimos. De todas formas, la palabra nos dice que Primera de Juan 3:9. ¿Quién puede leer primera a Juan 3:9?
Ese no es, pero vamos a leer. Amén. Entonces, así, dale, sigue. Amén. No practica el pecado. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos. Sí, pequé, tengo un gran sumo sacerdote, él intercede por mí, no recibo condenación, pero sí debo examinarme, ¿sí? De que realmente esté caminando yo eh, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios, dice la Escritura, es nuestra santificación, ¿o no es así? Es nuestra santificación. Efesios 5, 8 al 9 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Entonces, ¿qué pasa? Ya, puedo ser renovado si peco, pero debo tener en cuenta, debo tener muy claro de que soy un hijo de Dios. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? O sea que la libertad yo no la puedo tomar como ocasión para la carne. Como Él me perdona, como Él me perdona. No, porque la Escritura también nos dice que el que siembra para la carne cosecha corrupción. O sea, yo no voy a ser mejor persona, mejor cristiano, no voy a tener una mejor relación con Dios, no voy a gustar de los dones espirituales de Dios, no voy a avanzar en Dios si mi vida es dedicada al pecado. Solamente voy a la iglesia, oro, canto, porque, y Dios no me condena. No, no. Pablo nos dice, cuídense de esto. Juan nos dice, cuídense de esto. No usen la libertad como ocasión para la carne. Eso es. Digámosle eso. Segunda Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Puede venirme una tentación, puede venirme una ocasión, pero no, Dios, ayúdame. Soy débil, ayuda. Soy débil. Si pecaste, levántate. Dile, Señor, te necesito, ayúdame. Quiero seguir, quiero llegar a la meta, pero te necesito, ayúdame a limpiarme. Mira esta área mía difícil, ayúdame, ayúdame. Y viene Jesús que no me condena, porque recuerdan, Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, porque todos eran pecadores como yo. Pero Jesús dice, ¿cómo es que se fueron? Ni yo te condeno. No hay ninguno más que me condene, ni yo te condeno, siendo Dios. Vete, pero no peques más. Te aconsejo. ¿Usted creen que ella volvió a pecar o no? ¿Ah? Obvio. Sí. Ese es el consejo del Señor. Claro. Es que esta mente rechaza porque esta mente, la ley está sujeta a mi carne. Pablo decía, yo con mi espíritu sirvo a Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Y esta carne se levanta y dice, no, te condeno. Porque está aquí, en mi conciencia, mi naturaleza de pecado, la ley me condena. Pero vengo a mi gran sumo sacerdote. Me humillo ante él y reconozco mi pecado. Reconozco mi pecado, digo, ayúdame. No quiero hacer más daño a nadie. Quiero que mi vida pueda honrarte a ti en todo aspecto. No es fácil, es duro, pero quisiera llegar, Señor, hasta allá. Te necesito. Y entonces así vamos a estar como pilas, pendientes de agradar al Señor, de tratar de agradar. Amén. Porque el diablo sí quiere que vivamos así, tristes, cabizbajos, derrotados. Quiere robarnos la sonrisa. El sacrificio de Jesús es suficiente. Suficiente, dice, para salvarnos perpetuamente. Perpetuamente. Otro. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No debemos vivir para todo lo que nuestra carne dice.
¿Qué sigue? ¿Así que más? Ah, tan de buena usted, ¿no? Bueno, Hebreos capítulo 10, verso 39. Nos dice algo también. Hebreos capítulo 10, verso 39. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Amén. Nosotros no somos de los que retrocedemos, vamos a retroceder para perdernos, sino de los que nos levantamos y vamos para adelante, confiados en el Señor. Amén. Y no solamente eso aplica para mí, sino yo llevar ese mensaje al hermano que está mal, al de la calle, porque no solamente condenamos al hermano, sino al de la calle, al sicario, al ladrón. Tremendo. Yo fui muy belicoso y, y, y he tenido esa lucha en que, ay, que vamos a darle al ladrón. Dicho Dios, guárdame, líbrame, porque ¿cómo me sentiría yo si voy y presto mis pies para darle al ladrón? Yo sé que después me voy a sentir mal. Dios, guárdame ese impulso, no permitas que lo haga. Es una de las muchas cosas que nos pueden pasar en un día, ¿sí o no? Es duro, pero busquemos la perfección en Dios poco a poco, porque no somos perfectos, pero sí queremos agradar a Dios, ¿o no? Lo queremos agradar al Señor. Entonces, lo que ese texto quiere decir, y la versión antigua nos da un poco de luz, es de que si pecamos, ¿sí? No podemos traer nuevamente a Cristo Jesús en la carne para que muera y se someta otra vez a vituperio por este pecado. No. Es imposible hacerlo. Por eso, por la fe, nos acercamos a Jesús, quien es mi abogado, que intercede por mí. Él puede levantarme y perdonar mis pecados. Amén. Esa es la ley de la libertad. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley. Pablo nos dice, pero no usen la ley como ocasión para la carne. No usen esa libertad. Amén. Sino que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos vivir confiados en Dios, felices. Amén. Él no nos va a condenar nunca. Dice en Juan, capítulo 1, creo que el verso 14 dice, porque el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios le dolió, pero se alegró de ver el fruto de la sangre de su Hijo. Le dio dolor ver a su Hijo así, pero dice que eso le produjo a él gozo y alegría, ver cuántos redimidos por la sangre de su Hijo. Amén. No nos dejemos condenar nunca. Más bien cuando pequemos, no rehusemos venir a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Y si vemos a alguien, dice la escritura que si nosotros hacemos volver al pecador, lo volvemos a hacer volver a la verdad. Dice, el amor cubrirá la falta. En amor, traigámoslos al Señor. Amén. Al que sea. ¿Sí? En amor andemos y confiamos en el Señor. La sangre de Jesús es imposible. Hay gente, hermanos, que dicen eh, ultra, ultra religiosos. Los que se tatúan no van a entrar en el cielo. Porque en Levíticos hay un pasaje, solo un pasaje, que lo dicen allí, es un consejo de salubridad. ¿Sí?
y le estamos diciendo que no entrará. Ahora, pues usted verá si viene tatuado el domingo, todo tatuado el domingo, pero no le, sí, si usted hace un tatuaje, yo le digo, usted, ¿quién lo va a condenar? No. Pero hay sectores que están diciendo que no entran en el cielo. Dios mío, ¿y cuánta gente tatuada no hay? O sea, la sangre de Jesús no es capaz de borrar eso si fuera un pecado. No es capaz. Es tampoco la sangre de Jesús. Vale mucho. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. La gente debe oír esto, que Dios le ama y Dios quiere y puede perdonar sus pecados. No solamente al inconverso, al incrédulo, sino a nosotros los conversos. Dice, si Él ya envió a su Hijo a Jesús morir por nosotros, ¿qué más no nos dará el Señor? ¿Qué más? Si cuando estábamos perdidos, Él nos rescató, ahora nos rescató y usted cree que el Señor nos va a perder. ¿Y cuánto le costó? ¿Usted no cuida su carrito? Cuida su carrito, sus zapaticos, su ropita. Usted la cuida porque le costó, ¿cierto? ¿Cuánto más Jesús le costó su propia vida? El que tú y yo estemos aquí. No somos la última Coca-Cola del desierto, no. Esto es por gracia que Dios nos ama. Pero a Él le costó su propia vida. ¿Usted cree que él va a perdernos por cualquier cosa? No. Por eso Él dijo, mis ovejas me las dio mi Padre. Nadie las arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna, no perecerán. Lo dice Él. Amén. Esa es nuestra confianza. Jesús, tú eres maravilloso. Qué gran amor. Qué gran amor. Por eso Pablo, Señor, nos dice que Él oraba para que nosotros pudiéramos entender la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. Es incomprensible tanto. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Démosle gracias a Dios, pongámonos en pie en esta mañana y adoremos al Señor por ello. Dile, Señor, yo quiero darte gracias por ese sacrificio, por tu sangre tan poderosa, por tu sangre valiosa, Señor, tu sangre valiosa, tu sangre derramada en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dile allí en tu corazón, dile, Señor, gracias. Gracias por tanto amor, por tanto amor. No lo merecemos, Señor, no lo merecemos, pero tú nos amas, tú escogiste amarnos. Por eso te adoramos y te damos gracias. Dile, Señor, gracias. Gracias por haber permitido que yo te conociera. Gracias porque tienes en tu mente, en tus ojos, fijo a nuestras familias, a nuestros amigos, Señor. Que sea tu amor